Bueno, ahora sí, muchachos, buenas noches nuevamente. Me disculpan porque tuve un percance con la tormenta que está pasando en este momento, entonces vamos a dar inicio ya. Les voy a compartir la pantalla y me dicen si la están viendo o no. Bueno, estamos ahí. Voy a colocar nuevamente el enlace de la asistencia para que lo llenemos e iniciamos. Acaban de llegar, el enlace de la asistencia está ahí para que lo vamos llenando y vamos a dar inicio. Bueno, estos documentos de la clase de hoy se los voy a pasar una vez terminemos el curso, la sesión. Les voy a pasar la lectura número 2, que creo que íbamos en la 1. Les voy a pasarles ya al WhatsApp, al grupo, la lectura para que la tengamos ahí. Vamos a mirar simplemente el título, para que con ese título tengamos una idea más o menos en qué vamos. Francis Batomay. Muy bien. Esta sesión dice la inteligencia como proceso evolutivo. Vamos a ver. No sé si esta ya la habíamos visto o vimos la primera. ¿Quién me recuerda si esta la vieron? Creo que no, creo que habían visto la primera. Entonces esta es la segunda entrega, para que miren un poquito, son 2 hojitas, para que la tengan, que todo este taller va acompañado de una lectura de esta, que es literatura, pero que nos va a ayudar mucho en los conceptos que vamos a ir redondeando nosotros para todo el proceso. Recuerden que esto también es de vocabulario y te maneja una terminología que es del caso que en la parte de inteligencia artificial que empezamos a manejar. Les cuento así rápidamente, el día de hoy estuve también en una reunión con posibilidad de hacer un proyecto también con otra empresa. Hay visitas que, como les dije la vez pasada, todavía no quiero ver, visitar empresas hasta que no hayamos pasado siquiera la mitad de este curso que iniciamos la semana pasada. Entonces, recuerden, peguen en la leidita eso, vayan coleccionándolo uno tras otro, después le pegan otra leidita para que vamos viendo la terminología donde vamos. Entonces, ¿qué vamos a iniciar hoy? Vamos a iniciar con el tema de bases de datos, que ya esto es, algunos ya han visto esto en la universidad, otros no lo han visto, pero vamos a mirar, dependiendo de cómo sean las características de lo que ustedes ya conozcan, podemos avanzar o no. Entonces, me confirman nuevamente si están viendo la pantalla. Sí, ahí la estamos viendo. Muy bien, listo. Yo pregunto, miro acá un segundito, a ver, entra alguien acá. Acaba de entrar Jesús. Jesús, buenas noches. Acabamos de iniciar. Buenas noches. Vamos a iniciar. Le voy a colocar nuevamente el enlace para que ya demos inicio a la asistencia, para que la llene ahí. Y continuamos acá. Entonces, David está ahí. Profesor, creo que la lectura 2 ya la teníamos. Pues la Sí. compartí la clase Bueno. pasada. Enseguida les paso entonces la que sigue para que continuemos. Listo. Eh, está Juan Pablo, David Gil. Todo listo, vamos a arrancar nuevamente. Entonces, ahorita cuando termine, para que ganemos tiempo. Si se me cae nuevamente, esta está programada más o menos para 1 hora. Si se me cae, nos conectamos 10 minuticos más. Bueno, entonces iniciamos. Ya aquí empezamos, vimos una introducción. Vayan poniendo ese mapa que vimos la vez pasada de seguimiento de todos los temas que vamos a ver, porque ustedes mirando eso se van ambientando en los temas que estamos mirando, en los que siguen. Y les cuento, hay muchas universidades, incluso aquí en Colombia. De hecho, una de las reuniones que tuve hoy fue con esto, porque los pensum están siendo muy truncados en algunas partes donde hacen diplomados de inteligencia artificial. Yo me tomé la tarea de trabajar ese proyecto basado en 4 universidades, una nacional y 2 internacionales, junto con diplomados de otra parte, para que tratara de hacer el curso más completo, un poquito apretado, pero a mí me interesa más es que aprendan. Me interesa que, como les decía al comienzo, la idea es en algún momento, si es posible, formar un equipo y que todos trabajemos juntos, ¿cierto?
independiente de lo que ustedes estén haciendo por aparte. Entonces vamos a arrancar acá. La idea es que este material va a entregarse presentación por presentación. La idea es generar un documento de texto y una presentación y que esta grabación quede para que ustedes la miren. Después yo que te saque un poco de tiempo, estas grabaciones las vamos a hacer ya, no como en la clase como esta que estamos grabando, sino ya exclusivamente para que quede montada en un formato pues más claro, porque aquí vamos a interrumpir, vamos a hacer otras cuestiones, pero para que ustedes tengan la posibilidad de revisarlo, así como pasó con el curso de Python, que ya está muy estructurado con presentaciones, videos y la charla. Entonces tenemos eso. Además, vamos a hacer talleres también. Entonces recuerden que son 3 instancias: la presentación, el documento, este taller virtual, y siguen habiendo los talleres presenciales, que en la posibilidad que vengan, hemos visto que los que han venido, pues uno sabe en qué nivel están ya, en qué nivel van avanzando, y si nos podemos reunir de pronto los que estudian ahorita en vacaciones, miramos una fecha que de pronto todos podamos, pues vamos a conocernos un poco y a homologar lo que han visto en Python, porque les digo que esa es la puerta de entrada a unas cosas muy grandes que se pueden hacer con esa herramienta y con inteligencia artificial. Entonces vamos a arrancar acá. La mayoría han visto bases de datos, de pronto David no, ¿quién más no ha visto bases de datos? Jesús ha visto bases de datos en alguna universidad, en alguna parte. Sí, un poco, un poco de SQL, pero más bien suave. Listo, no importa. Aquí vamos a arrancar de cero y hay una parte teórica que a mí me parece fundamental. Y vamos a ver que cuando lleguemos al SQL, yo les voy a dar unos métodos para que trabajemos muy rápido y vamos a darle un perfil de lo que necesitamos de ahí para ciencia de datos y cómo es que vamos apuntando. Después vamos a hacer unos diagramas. Entonces empezamos aquí. Que Dios nos ampare acá. Vamos, aquí empieza un mundo muy, como les dijera, muy muy proyectado a todo lo que se viene en el futuro. Ayer estuve dando una conferencia a la que les di a ustedes la vez pasada, no sé cómo la tomaron, si les quedó algo, algún concepto. Esa conferencia la di ayer en una maestría en la Universidad Católica y también muy impresionados. ¿Por qué? Por el contenido, no por la presentación, sino por lo que se viene, por todo lo que esta tecnología muestra. Entonces arrancamos acá. De entrada, aprendamos aquí los que de pronto no saben. Ese tanquecito con 3 barritas, a veces es con una sola, un cilindro, mejor dicho, vertical es el símbolo de bases de datos. Hay veces pintan 3 cilindros pequeños, 2, 1, pero cuando vean eso, a veces no van a ver el título, pero ya saben que eso quiere decir bases de datos cuando vean un diagrama de arquitectura en algún momento dado. Entonces iniciamos. Entonces, primero, antes de definir un poco qué es una base de datos, para qué la utilizamos, y ya la parte técnica, vamos a la parte conceptual, y vamos a mirar por qué guardar la información. Aquí hay solo unos ítems. Yo sé que algunos de ustedes ya en algunos coinciden y hay otros que de pronto dicen, no, es que la necesidad mía es distinta a la de otra empresa. Entonces vamos a tomar aquí unos temas más o menos generales de esa conceptualización que es muy importante que empiecen a manejarlo ustedes. Cuando uno empieza a manejar el vocabulario, se da cuenta uno que uno sabe sin uno saberlo, sino que uno se lo cuenta. Hay disculpa de trabalenguas. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, esa conferencia que les di a ustedes hace 8 días, yo la he dado en 2 auditorios, la di con ustedes y la di el día de ayer también en una maestría. Y mañana voy para otro auditorio a dar esa misma conferencia. Básicamente es la misma, de pronto una o dos cositas más o menos, pero es la misma. Entonces, a medida que yo voy dando esa conferencia, como yo diario estoy estudiando esto, pues me da pie para hablar con confianza. Entonces, cada vez más las preguntas del público, las inquietudes, lo retroalimentan a uno y uno empieza a generar un vocabulario que uno no cree que ya lo tiene. Entonces, a eso es lo que vamos con este poquito de teoría. Entonces, listo, ¿por qué guardamos la información? Vamos a leerlo uno a uno y avanzamos despacio, pues, o al ritmo que podamos. Conservar la trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? La trazabilidad es una palabra que se usa mucho en sistemas de calidad, sistemas de gestión de procesos en las empresas, en todo tipo de empresas de producción y servicios. ¿Qué es trazabilidad? Es saber, ejemplo, yo aquí tengo unas pastillas, es saber que estas pastillas, si a mí me pasa algo, las dejo en la mesa, alguien viene, las mira y le hace un seguimiento y se dan cuenta cuándo la hicieron, en qué lote, en qué fábrica, quiénes trabajaron ese día, qué productos o insumos fueron los que utilizaron. Entonces la trazabilidad es eso, es una investigación de algo, de cualquier proceso, de cualquier producto, para yo llegar a las instancias iniciales de eso.
Entonces, eso es trazabilidad. Entonces, ¿por qué guardan la información? Porque trazabilidad es guardar datos. Y la trazabilidad se guarda en las empresas muchas veces con fechas, con horas, más un dato adicional que represente lo que vamos a. Entonces, claro, sí, porque guardo la información. Yo la estoy guardando, guardo registros, ejemplo. En una empresa hay unos vigilantes y todo el que entra lo registra en la mano, digamos que es manual todavía, entonces lo registra en la mano y tienen un cuaderno que ellos lo llaman minuta, entonces registran todas las personas a mano, se llena el cuaderno, lo guardan y ya tienen 500 cuadernos. Pasó algo, ellos van a preguntar, ¿cuándo fue eso? El 3 de febrero del 2000. Ah, vamos a mirar qué pasó, ese día quién ingresó. Van allá al cuaderno, miran la hora, miran el proceso y buscan. Entonces, trazabilidad es empezar a buscar el historial de una empresa, de un proceso determinado. La otra, el volumen es creciente. En el pasado, los archivos físicos, ejemplo, un hospital, lo cuento porque trabajé mucho allá, hay un archivo físico, es un espacio, una habitación grande que tiene miles de carpetas y eso se va creciendo y eso va gastando espacio y el espacio de 3 metros cuadrados vale 3 millones de alquiler, si lo alquilamos vale más plata, entonces, ¿qué pasa si eso se va creciendo exorbitante? Entonces, hay leyes en archivos físicos donde dice, la información de los hospitales debe guardarse 22 años, los que pasen de 22 años los podemos rasgar y quemar, ¿cierto? Pero ya en la información digital ya es diferente. Aquí pues ya no los quemamos, no le vamos a decir borrar porque no nos gasta tareas, al contrario, esa información que queda, vamos a ver que allá, fíjense la última línea que tengo ahí, análisis, estadística, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el volumen de datos creció con la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, que es la generativa, y los modelos que hay actuales, crecieron porque hay muchos datos para procesar. Entonces ya el volumen creciente de datos ya de entrada nos da por qué guardar la información. O sea, no es guardar como en el celular, guardamos fotos y borramos, o las guardamos siempre hasta que nos llene el celular. Aquí es guardar indefinidamente. Así las borre usted, Google o WhatsApp se las guarda ya. ¿Para qué? Más adelante nos vamos a dar cuenta para qué. La otra, organizar procesos. Cuando yo guardo información y la guardo de una manera organizada, pues le voy dando lo que vemos ahorita, la trazabilidad, y voy a saber identificar la información, dónde está, los tiempos, el contenido, todo lo que tenga. Entonces es muy importante eso. La otra, garantizar el acceso. Muy importante. ¿Por qué se guarda? Porque si yo garantizo el acceso, no todo el mundo va a entrar a esa información, ya que hay cuestiones de seguridad, digamos, informática. Todo el mundo va a entrar a unos puntos, a otros no va a entrar, va a tener acceso a una información, solamente una persona con algo de confidencial. Y los datos no son para todo el mundo, al estilo de los gnósticos en la religión, que ellos son exclusivos con un conocimiento. Aquí digamos que entre comillas cada empresa guarda sus datos que puede compartir con los usuarios, pero hay otros datos que son propios de la empresa, de servicios o comercial. Y si es comercial, con mayor razón lo guardan como material antiespionaje. Entonces hay que guardarlo. Eso redunda aquí con conservación y seguridad. Cuando hablamos de conservación, yo tomé esa palabrita de los archivos físicos. La conservación se refiere a que un archivo donde haya carpetas físicas hay que preservarla de incendios, de humedades, de roedores, de todas esas cosas. ¿Cómo hacemos eso en el mundo digital? Entonces, muchas veces tenemos la información en una empresa, ojo, y se los digo y seguro que a algunos de ustedes le ha pasado. La información de la empresa está salvada ¿dónde? En el servidor de la empresa, ¿cierto? Ejemplo 1. Hace unos 15 años en una empresa que trabajé apenas estábamos montando las cámaras de seguridad. Muy poquitas empresas tenían todavía cámaras de seguridad apenas empezando. Y hubo un incidente de que un empleado cogió una cruceta de esas de hierro de vehículo a pegarle a otro empleado. Estaban peleando. Resulta que me llamaron porque eso quedó grabado en las cámaras. Cuando lo vi era increíble. Eso parecía una película. Le tiraban a pegarle, a matarlo. Entonces lo demandaron a la fiscalía, todo eso sucedió, pero eso lo grababa en un computador, había solo un computador en esa pequeña empresa, ahí guardaba la información del sistema, información de transacciones y información de las cámaras. Listo, entonces yo ya vi el video, lo seleccioné y ese día, como fue de afán, no llevé un medio de almacenamiento externo para grabar. Imagínense, como eso fue hace 15 o tal vez más años, donde internet todavía no lo tenían las empresas. ¿Qué pasó? Cuando al otro día llegamos, abrieron un boquete en la pared y se robaron la CPU, una torre de esas viejas. Listo, entonces, conservación. ¿Será que es seguro tener un computador? Entonces, mire que empecemos a tener, hay cosas que suceden. Entonces, ¿dónde la tenemos? Redundancia, o está en la nube, o está en otros lugares, o la guardamos en discos y lo llevamos a otros lugares.
Entonces también por eso hay que guardarla, ¿cierto? Porque hay que guardar la información, porque es que vale. No es guardarla y dejarla y hay que esperar que nos la roben. Habría que tener otros elementos de contingencia. Ahorrar tiempo. ¿Por qué ahorrar tiempo? Les cuento, hace unos años, bastantes años, uno iba a un hospital a pedir una cita y para la cita el médico le decía, vea, haga fila ya y reclame la historia clínica. Había que hacer fila y como los archivos eran en carpetas, en papel, le decían, vuelva en 2 horas o vuelva después de mediodía que la voy a buscar. Y tenía que, disculpen la palabra, mamarse el tiempo uno porque era la única opción. Hoy en día, ¿qué hacemos? Historia clínica, ni siquiera hay que ir a ningún lado, el médico la digita y ahí la tiene. Entonces el tiempo, esto en una sola parte, pero vemos que en muchos ejemplos puede haber ahorro de tiempo. Un ahorro de tiempo aquí significativo. Cuando yo existía, cuando estaba trabajando en el colegio, estudiando en el colegio, era un show para las mamás ir a reclamar notas cada 2 meses. Las mamás se ponían lo más linda del mundo, todas maquilladas, el buen vestido. ¿Para dónde va a reclamar notas? Tenían que disponer de ese tiempo, si trabajaban o no trabajaban, disponer del tiempo, ir allá por la mañana, la caminada, bueno. Hoy en día, hace unos 10, 12 años, un alumno de una universidad de un colegio, perdón, le dijeron, dígale a la mamá que es que tiene que comprar computador porque no tenían en la casa. ¿Para qué? Para enviarle las notas. Ahorramos tiempo. Así hay ejemplos innumerables, pero ustedes ya se van viendo y se han dado cuenta de eso. La otra, por productividad. Si yo guardo la información, si no guardo la información, lo que veíamos ahorita, trazabilidad, yo puede que pierda de analizar datos, lo que veíamos al final, de estadísticas. Si yo no tengo esos datos, pues yo no puedo medir. Y si yo no mido, pues no puedo mejorar en algún momento. Siempre recuerde que siempre que medimos 2 veces, entre las 2 veces va a haber un error. Puede que el error sea 0, pero cuando hay un error, ese error es el principal aliciente para aprender, para coger aprendizaje, y lo vamos a ver por allá en inteligencia artificial. Entonces, la productividad es muy importante acá. Tomo datos para medir. La otra, ser competitivos. Si yo guardo más información, porque OpenIA o OpenIA, llamémoslo así, resurgió con ChatGPT. ¿Por qué? Porque se alió con una empresa, con Microsoft o con Facebook, que tenían datos. Ellos crearon el algoritmo, pero no tenían datos. Entonces se aliaron con ellos, porque ellos y los que tenían datos no tenían el algoritmo, lo juntaron y vamos a ver que esas dos cosas se vuelven una bomba. Competencia. Entonces, ser competitivos, ¿por qué? Facebook hace 25 años que empezó, más o menos 2005, 20, casi 25 años, empezó y por allá resultó una opción que salía un cuadrito en la foto de las personas y qué tan bacano y decía etiquetar y colocaba un nombre y empezando eso y eso era un descrédito y todo el mundo se dedicó a etiquetar. ¿Qué estaba haciendo Facebook ahí? Guardando los datos que hoy los tiene para hacer inteligencia artificial de hoy. Entonces está guardando datos. El CAPTCHA, cuando llenamos formulario y sale el CAPTCHA con esos símbolos medio borrosos, letras y texto y los escribimos, el sistema toma eso y aprende de una imagen para inteligencia artificial, está guardando esos datos. Cuando nos muestra una matriz que tiene una selección, dice, escojan los semáforos. Si uno da clic en una matriz de 4x4 o 4x5, escoge los semáforos, sigue. O que escoja las bicicletas, no la marca, sigue. Lo que está haciendo ella es etiquetando datos. Esa palabra etiquetar es muy importante en Machine Learning, en una de las metodologías de Machine Learning. Entonces, mire que empieza a ser competitivos ellos. ¿Por qué? Les dio por capturar los datos. ¿Qué hacían con ellos? Al comienzo nada, después. ¿Qué pasa? Después casi que uno abre Facebook y le sale al frente lo que estaba pensando. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya eso. Y la última, optimizar el proceso, ya la teníamos por allá de organizar, pero aquí más que organizar es optimizar. Recuerde que yo como optimizo, mido en un tiempo, mido en un segundo tiempo, comparo el error y ahí tomo decisiones. ¿Cómo? Con esos datos, con volúmenes de datos, hago análisis, pero si no los tengo, pues tengo que trabajar siempre al mismo ritmo. Luego de analizar esos datos, pues utilizo la estadística y algunos métodos para generar información válida que me puede servir para tomar decisiones. Y esa misma información que nosotros guardamos sirve para inteligencia artificial, que vamos a ver más adelante, vamos a hacer un ejercicio de crear un modelo de inteligencia artificial, que es crearlo. Entonces, para crearlo necesitamos datos, si no están guardados no hacemos nada. Bueno, si alguna pregunta, bien pueda, me interrumpen y continuamos. Bueno, entonces aquí una de las
cosas que yo siempre he visto es preservar la historia de los hombres, las empresas y la sociedad. ¿Con qué? Con los datos. Por eso los guardamos. ¿Listo? Bueno, aquí. Se me pasa acá. Bueno, bases de datos. Entonces vamos a mirar qué son bases de datos. Primero bases de datos y ahorita vamos a una definición muy parecida, pero en esta nos vamos a centrar. Entonces dice, son conjuntos de datos estructurados, interrelacionados. Cuando nos dicen estructurados, ya imaginémonos algo cuadriculado, algo que tiene normas, algo que hay que repasarlo un poco, así como cuando le dicen a uno la estructura del edificio, las columnas tienen 20 por 40 y tienen varillas de 3 pulgadas. Entonces hay unos parámetros. Cuando nos dicen que hay algo estructurado es porque hay unas normas que hay que tener en cuenta. Entonces dice, conjunto de datos están estructurados, o sea, tienen normas, y además de eso están interrelacionados. Hay conjuntos, mire que están en plural, conjuntos, o sea que hay un conjunto de datos y otro conjunto de datos. Ejemplo, hay un conjunto de datos de estudiantes y otro de materias. ¿Qué tendrán que ver ellos? En algún momento se juntan, ¿cierto? O hablando de fútbol, hay un conjunto de datos de jugadores y hay un conjunto de datos de equipos. En algún momento tienen una cierta relación, entonces allá es donde vamos. Entonces dice, conjuntos de datos estructurados que se relacionan y permiten almacenar. Entonces lo que veíamos ahorita, ¿por qué guardamos? Entonces, permiten guardar información, yo la guardo. ¿Por qué? Porque les digo esto, cuando uno empieza a programar, no sabe bases de datos, usted maneja el programa, hace vectores o listas, como lo vimos en Python, apaga el programa y la lista se borró. La lista tiene que volver a digitar los datos, volver a empezar. Entonces, hoy en día con las bases de datos, ya que dice, permite almacenar, y enseguida vamos a ver un concepto que de pronto es nuevo, algunos ya lo han escuchado, y almacenar recuerden que es un almacén, un estante donde yo pongo cositas allá para después cogerlas cuando las necesito. Y eso es lo que hacemos con las bases de datos. Entonces, datos estructurados que están relacionados y que se permite, los puedo almacenar para más adelante recuperarlos. Listo. Quedémonos con definiciones simples. Les recomiendo, cada que vean un tema acá, la presentación, eso, si tienen opción de leer un tema de lo mismo en un video, en un audio o en otro documento, una presentación, lean lo que refuerce, porque hay muchos conceptos que son similares, todos van a redundar en lo mismo, pero lo que les decía ahorita, uno refuerza, el vocabulario se le va quedando uno y la metodología. Ayer estaba viendo, yo cuando tengo tiempos de ocio, veo videos de dos cosas, uno de neurociencia y otros de física cuántica. Entonces, muchos conceptos coge uno. Ayer veía uno de física de neurociencia y decía, un experto en esta materia, él decía, el cerebro se pensaba que no hacía nada en la noche y resulta que el cerebro en la noche repite y le da vueltas a todo lo que usted hizo en el día y es una forma de afianzar el conocimiento para que las redes neuronales, que después vamos a ver cómo funcionan, la parte básica, tengan conexiones y generen conocimiento. Entonces, lo que uno hace en el día, si uno hace varias cosas en el día relacionadas a algo, el cerebro usted lo pone a trabajar, no es forzado, sino que él recuerda y maneja la información del día, según estos neurocientíficos que vimos allí. Bueno, con los datos, entonces las bases de datos empezaron a trabajar, mire que están rojo conjuntos, raro. Hay un señor que se llama George Cantor por allá en el siglo pasado, descubrió algo sobre la teoría de conjuntos. Entonces la teoría de conjuntos fue revolucionaria para todo, para la matemática, para las bases de datos y para la ciencia en general. ¿Por qué? Porque antes el concepto de infinito lo hablaban, pero no, nadie tenía esa sensación de qué podría ser, sobre todo a nivel matemático. Entonces este señor Cantor lo que propuso en este proyecto fue, en esa teoría, definir que había subconjuntos infinitos o subconjuntos del infinito. Y esos subconjuntos o fracciones del infinito, fracciones, llamémoslo así, los llamó conjuntos. Y empezó a desarrollar una matemática avanzada que esa matemática llegó a estas dos circunferencias o dos óvalos que vemos ahí, que si ustedes los ven y se tiran 3 segundos, se dan cuenta que eso lo vimos en cuarto de primaria en la escuela o en bachillerato se repitió, que es la bolita con un conjunto A y el conjunto B. Y después le decían a uno, no lo vamos a hacer acá de esta manera, pero vamos a ver qué son las bases. Decía X tal que X pertenece a, y hay una condición.
que eso se llamaba nombrar un conjunto por comprensión. O hay otra forma que era por llamar por extensión, pero no es del caso acá, simplemente como para que recuerden. Esas dos bolitas que ustedes ven ahí, cada una va a ser para nosotros un conjunto de datos. Y lo que hacemos entre ellas, esas dos bolitas, es lo que hacíamos en matemática de conjuntos. La unión, unamos esos dos conjuntos a ver qué pasa. O hagamos la intersección a ver qué pasa. Lo mismo aquí, entonces tenemos un conjunto de estudiantes y un conjunto de materias, vamos a unir esas dos cosas a ver qué pasa. O vamos a hacer la intersección entre las dos. O vamos a ver si hay unos alumnos masculinos, otro conjunto de femeninos, y hay otro conjunto, otro tercero conjunto que llaman materias, miremos a ver cómo se relacionan, qué relaciones hacemos. Y esas relaciones nos dan una expresión. Aquí en matemática era así, X tal que X pertenece a. Pero en el mundo de las bases de datos, esa expresión se resume en un requerimiento. Ejemplo, el gerente de Bancolombia le dice al técnico de sistemas, al ingeniero, le dice, necesito que me traiga un listado del total de transacciones que hubo en los cajeros electrónicos, coma, de Antioquia, coma, el total que retiraron entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, coma, del 10 de febrero de 2024. Pues cuando yo hago eso, es un requerimiento. Ese requerimiento es lo que nos enseñan a nosotros aquí en matemática. Es en realidad una condición que yo hago entre los conjuntos. Entonces, básico, pero vamos a continuar ahí. Recuerdo las preguntas, si las tienen, las vamos haciendo tranquilo, me interrumpe. Bueno, ahora con las bases de datos hay dos estrategias grandes. Bueno, pueden haber muchas ya cuando en algún momento de pronto en una salida hacemos una charla de 1 o 2 horas de arquitectura de software, que es algo muy importante para complementar todo esto, que es una arquitectura. Son temas avanzados, ya teniendo muchos conceptos. Entonces hay dos estrategias grandes, una de almacenamiento y la otra de gestión. Recuerden que estamos hablando de datos. Entonces, ¿qué estrategias hay para guardar los datos? ¿Y qué estrategias hay para administrarlos? Entonces, almacenar, administrar. Y hay otra que no colocamos ahí, sino que de ahí se deriva la inteligencia artificial, que no es gestionar, sino producir otro tipo de resultados. La gestión va más a guardar los datos, que los datos sean buenos, que cumplan para lo que se está haciendo, que la tecnología esté funcionando bien, que los permisos los haga bien, que esté cumpliendo con lo que el cliente quiere, etc. Entonces, almacenamiento y gestión. Miremos eso porque hacia allá vamos. Bueno, entonces aquí vemos un listado muy grande, pero vamos a verlo de una manera, si voy muy rápido me dicen, ahí esta presentación les queda a ustedes, pero es pegarle una lectura. Entonces dice, ¿qué beneficios hay para almacenar? Muchos de esos ustedes casi que los pueden intuir ya con la experiencia que tienen en tecnología, con el solo hecho de tener un móvil. En un smartphone ya nosotros tenemos, ¿por qué guardo los datos? ¿Cierto? Porque ¿para qué guardo los datos? ¿Para qué guardo las fotos que voy a pasear a toda parte? ¿Para qué le tomo foto a cada documento que veo y que necesito? ¿Por qué le tomo foto a un accidente que pasó? No sé, alguna razón tenemos, ¿cierto? Entonces, dice, algunos de los ítems acá, entonces dicen, ¿por qué? Porque los datos son más seguros, ¿cierto? Si yo tengo una estrategia de almacenamiento, no es guardarlo. Entonces les doy un ejemplo. ¿Qué estrategia tiene usted de almacenamiento de los datos en su celular? Y uno dice, no, pues yo guardo fotos ahí. Y la foto se revuelve con la transacción que le consignaron a usted 1.000.000 de pesos de sueldo. Se mezcla con las fotografías de un accidente, las fotografías del paseo que fue hace 3 años. Cuando menos piensa, usted necesita buscar la foto que necesitaba y la va a buscar entre 3.000 fotos, no la encuentra. Entonces mire que solo en el celular uno debe tener estrategias. Pues no siendo muy estricto, pero estas son cosas que a nivel empresarial, a nivel macro de ser responsables de datos, es muy importante. Entonces, datos más seguros. La otra, un cumplimiento garantizado. ¿A qué se refiere eso? Que si yo cumplo con ese almacenamiento, pues yo voy a tener oportunidad de entrega de la información o de acceso a quienes lo necesiten. Aplicaciones con mejor rendimiento. ¿Por qué por el almacenamiento? Porque es que si yo almaceno los datos y yo decido dónde lo voy a almacenar, hablemos así simplemente en una CPU como la que tiene uno en la casa, voy a guardar todos los datos de la empresa, por internet lo estoy guardando allá. Listo, pero ese computador de la casa es muy limitado. ¿Por qué no lo guardamos en Amazon? ¿Cierto? Ay, ¿por qué? No, porque es que ya trabajan servidores de alto rendimiento, no con CPU, sino con GPU. ¿Cómo mejoramos? Entonces,
Quien decide eso es dependiendo también de la seguridad, del presupuesto que tenga la organización para manejar los datos. Todo eso es un beneficio, pero que va redundando con las capacidades que tenga la empresa. Pero en una instancia dada, cuando ustedes vayan a recomendar, hay que hacer una estrategia o preguntar por la estrategia o mirar quién es el que maneja. Hay un tema que se llama Big Data, más adelante vamos a mencionar un poquito de eso. ¿Quién es el que maneja Big Data? Mucha gente hace esto. Big Data, yo aprendí inglés por ahí en un curso en la universidad hace 20 años, quiere decir muchos datos. Y no es solo eso, es una tecnología que tiene metodologías, que tiene unos elementos. Incluso los ingenieros caemos en ese error en muchas empresas, cuando no saben bien de eso, hablan de si Big Data, sí, manejamos Big Data acá, pero en realidad va uno y porque también tiene un vocabulario especial, unas metodologías, unos modelos y unos métodos para trabajar. Entonces, para que vamos viendo eso. Mejor experiencia del usuario. Claro, si almacenamos los datos y le podemos responder al usuario cada vez con más información, pues va a ser más factible. En el caso de inteligencia artificial, si nosotros tenemos una estrategia de manejar volúmenes de datos y cuando el usuario venga a preguntarnos algo o por una app automática le responda inmediatamente, pues va a sentirse más satisfecho. Otra, disponibilidad y confiabilidad continuas. Pues, si yo almaceno los datos, tengo estrategias, no es como cuando va uno a una EPS y le dice, se cayó el sistema, no podemos atenderlo. Eso a mí me da ira eso, porque yo como trabajé en varios centros de tecnología y los administré, y yo sé qué se debe hacer para que eso no debe pasar. Cuando usted va a un banco, cuando va a una institución, a cualquier empresa, que les diga se cayó el sistema, no, en estas alturas de la vida eso no debe ser posible. Entonces la confiabilidad y la continuidad hay que mantenerlas. Bueno, costos más bajos. Si yo almaceno los datos, yo empiezo a mirar qué es el costo-beneficio si los guardo. Compremos 30 discos duros que están baratos y aquí empezamos guardando uno a uno. Sí, después, ¿quién administra esos 30 discos duros? Será mejor manejarlo en la nube, pagar una cuota fija o comprar un servidor robusto y mirar. Bueno, y hay varias alternativas. Operaciones más eficientes. Claro, si tengo los datos organizados, como veíamos ahora que no solamente es captar datos, que eso es lo que vamos a ver, sino es captarlos, organizarlos y administrarlos, que es muy importante. Utilización optimizada de recursos, pues ya dependiendo de la tecnología que se utilice, más flexibilidad, todo esto redunda casi que en lo mismo. Y la escalabilidad más sencilla, todo depende, hay cosas que son relativas, pero que podemos en términos generales empezar a mirar, que es que así no tenga este listado que yo tenga ahí, que yo pueda preguntarle, ¿ustedes qué estrategia o qué proceso tienen en la empresa para el almacenamiento de los datos? Porque ustedes como analistas de datos, van a llegar a una empresa y tienen que conocer cómo manejan los datos. Ustedes van a ser receptores de datos y a veces van a recomendar algunas cosas. Entonces, quien maneja los datos, ustedes van a entrar a una empresa y bueno, muéstrenme cuál estrategia tienen ustedes aquí de almacenamiento. Y esa estrategia involucra sitios distintos donde está la información, tecnologías distintas, sistema operativo distinto, bases de datos distintas. Entonces hay que mirar eso. Y aquí, una muy importante, esta última, dice reutilización y toma de decisiones. Lo que les decía ahorita el ejemplo de Facebook. Facebook tiene millones de datos, hoy en día le está tomando esos datos para tomar decisiones. ¿Sí? Si yo me antojé de una moto, de pronto el micrófono de la computadora me escuchó y ya, cada que abro Facebook me sale una moto ahí al lado. ¿Por qué? Porque todos esos datos de los gustos que tiene, que va captando y la información que va captando el sistema, la guarda muchos datos para reutilizar posteriormente y generar con un modelo que supuestamente ya lo deben tener y ese modelo capta esos datos y me genera una decisión automática con alto grado de certeza. Entonces, recuerden acá, estrategias de almacenamiento y vamos a la otra estrategia de gestión. Continuamos aquí. ¿Qué operación? Ya que uno cuando tiene datos, no pensemos los que saben en bases de datos en este momento, no pensemos en tabla, en nada, pensemos en datos en este momento como si fuera una planilla muy larga de Excel con muchos datos. Vamos a pensarlo así, simple por ahora. Listo, entonces, ¿qué hago yo con los datos? Si a mí me entregan un disco y dice, ahí en ese disco están los datos de la empresa de hace 30 años. Y entonces usted pregunta, ¿y qué puedo hacer yo con eso? O sea, ¿qué se hace con los datos realmente? O sea, ¿qué se hace con las frutas? Con las frutas se hace ensalada de frutas, se hace jugos, se hace una picada, no sé, muchas cosas, se hace una torta. Entonces, con los datos, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con una moto? Prenderla, arrancar, lavarla, ir a pasear. Entonces, ya con los datos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
Entonces los datos, primero, que hay tareas que se hacen con los datos. Una, recolectar datos, captar. El término más básico es un formulario. Cada que me tengo un formulario, capto datos. Otra forma, me lo mandaron por email. Otra forma, lectores especiales o sensores especiales que captan datos. Internet de las cosas, ¿qué es? Entre comillas, lo resumo aquí, es llenar el mundo de sensores, 5 millones de sensores que están mandando datos. ¿A dónde? A una base de datos. ¿Qué hace la base de datos? Recolecta esos datos. Entonces, una tarea es recolectar datos. También, ustedes también en algún momento van a tener posiblemente acciones de recolección de datos. O ustedes, ¿cómo están captando los datos? Van a decirle al cliente. ¿Cómo capta los datos? ¿Por qué eso? Porque ustedes pueden entrar a recomendar allá un proceso de limpieza de datos que es tedioso en el sentido de que consume muchos recursos de tiempo. Entonces usted le dice, no, es que esos datos siempre están llegando malos, porque no hacemos esta estrategia para que quien registre esos datos o para que el sistema que maneje esos datos los filtre y empiecen a entrar más limpios para ahorrar más tiempo nosotros en el proceso de limpieza. La primera tarea de recolección. Otra, clasificación. Los datos se clasifican, bueno, para dónde van. Pero ya en bases de datos nosotros vamos a hacer sistemas que ellos automáticamente lo lleven a un lado o a otro. Si es un estudiante que se va a registrar, a un conjunto de datos de estudiantes. Si es una matrícula, a un conjunto de datos de matrícula. Entonces clasifico la información dependiendo del lugar. Búsqueda. Bueno, busca. Entonces, ¿qué hago yo en el cajero electrónico? Él me pasa la tarjeta, me dice que la clave, cuando ingreso yo, él lo primero que hace es buscar en esa base de datos si yo existo con esa clave y esa tarjeta, ¿cierto? Y cualquier sistema de búsqueda, un motor de búsqueda, en la universidad cuando usted busca sus datos, sus notas, en el ejército cuando busca la libreta militar, en la DIAN cuando con sus datos busca los impuestos, busca. Entonces, si hay datos y ya están allá, yo puedo buscar. Entonces, son tareas que se hacen. La otra que se hace es conservación, hablamos de ella ahorita un poco, y esta también se van a dar cuenta que en la presentación hay cosas que yo sobresalto, entre comillas, con color rojo, son cosas que vamos a necesitar mucho en inteligencia artificial, ¿sí? Porque los que ya han visto bases de datos, yo sé que muchas cosas de estas no han visto, pero aquí vamos a repasar. Entonces, ¿qué es transformar? ¿Qué es inteligencia artificial? A mí me pregunta una persona que no sea de tecnología, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo le digo, es un proceso de transformación. Yo tengo unos parámetros de entrada, hago un proceso de transformación y le entrego una salida. Me salgo por la tangente, pero esa transformación, ya más adelante vamos a ver nosotros que involucra muchas cosas. Y de hecho hay un tipo de proceso de inteligencia artificial que se llama transformer. Un transformer es el que utiliza ¿qué? GPT o que utilizan los LLM, que son otro modelo. Entonces, ese tipo de modelo. Entonces, es un proceso de transformación. ¿Qué se hace con los datos? Transformar. Aquí esa transformación la hacemos como inteligencia artificial. Ingrese la imagen del presidente Barack Obama. Ingrese un audio de la voz suya y ponga a Barack Obama a hablar con su voz. Es un proceso de ¿qué? Transformación. Todo eso que están viendo ustedes ahorita, entonces así allá vamos. Entonces, esas son las tareas, eso es lo que hacemos con las bases de datos. Ahora, técnicamente en las bases de datos hay unas operaciones que hacemos a diario y comúnmente cuando yo empecé a estudiar sistemas, esa palabrita ni la existía, tal vez existían las operaciones, pero no como hoy es muy común, los que no la conocen, CRUD. CRUD es una sigla que quiere decir la C de crear, la R de leer, la U de update, que es actualizar, y la D de delete. Es un proceso continuo que se hace con las bases de datos. Usted va al cajero electrónico y lee, real, porque lee cuánto saldo tiene. Actualiza porque sacó un dinero y él hizo el cálculo y actualizó. Borra posiblemente. Hoy en día, yo hace unos más de 25 años cuando enseñaba programación, yo le decía, la opción de borrar no debería existir. Y eso es lo que cree uno cuando borra los datos de WhatsApp. Yo los borré ya, pero resulta que quedaron guardados allá en la nube. La empresa los tiene. Entonces, el borrar hay datos que uno ve operaciones, borra este renglón, borra este dato, uno los borra, sí, pero hay operaciones que no, que ocultamente dicen borrar. Pero bueno, digamos que son operaciones que se hacen. Entonces, cuando digo creo, es crear datos, o sea, insertar datos en un listado. Tengo 100 datos, ingreso a otro, quedó 101, crear. Los leo, los actualizo, si tengo que modificar, en el caso del saldo, los borro y el proceso se repite. Todo eso se hace a diario, o leo, o actualizo, o hago 2 o 3 operaciones a la vez. Eso se llama una operación crudo. En las universidades a mí me parece hasta muy cursi que casi siempre que un profesor en cualquier materia que enseña un lenguaje de programación
como que si la última panacea de manejar el lenguaje fuera ser un crudo. Y eso es irrisorio, pues hay que evolucionar un poquito, pero las universidades se quedaron en eso. Un crudo es que haga una ventanita, que haz que yo vendo huevos en la casa, entonces que ingrese las ventas, que borre las ventas, que actualice las ventas y que lea las ventas. Pues eso es muy simple, como con una práctica pues ya de universidad. Los profesores se enquilosaron ahí en ese proceso y muchos no pasan de ahí el crudo, no hay que ir más allá. Pero sepan que esas acciones son del día a día, eso lo hacemos diario con datos. Bueno, ahí abajito está la sigla, dice CRUD, Create, Read, Update y Delete. Bueno, aquí, ¿cómo guardar la información? Entonces esto es muy importante general, recuerden que esto es para ir repasando, si se metieron en este cuento y de verdad les apasiona o todavía no, o como que sí, como que no, vayan leyendo. A medida que vamos avanzando, pues empezaremos a ver aplicaciones, a medida que después ve una aplicaciones, que ve cómo funciona esto, es donde más empieza a mirar nuestra teoría y ahí le da uno ganas de devolverse, eso lo mencionaron, eso tiene razón, voy a devolver y a leer. Pero si van reforzando, recuerden lo del comienzo, el vocabulario, la terminología, que vaya manejando yo esto. Entonces dice, digitalmente con sistemas de gestión. Hay sistemas de gestión especiales para guardar información. Sí, hay muchos. El primero, el file system. ¿Qué es el file system? Es el sistema de archivos. El file system es la estructura de directorios del sistema operativo. O sea, cuando usted crea una carpeta, eso es parte del file system. Cuando usted crea un archivo dentro de la carpeta, eso es parte del file system. Cuando crea un documento de Word, todo eso queda grabado en carpetas, eso es el file system. Archivos de texto, file system. Recuerde que por allá una de las últimas prácticas de los talleres de Python, si lo hicieron todos en el último, en el 10 creo, 10 y 11, la práctica era leer archivos de texto desde Python. Ahí dimos la guía, hicimos varios talleres. Eso es manejar el file system, entrar allá. Había unas opciones del file system que yo tenía que desde Python crear una carpeta, meterme a otra carpeta, devolverme. Y eso es manejar el file system. Entonces, en el file system es la última instancia donde se guardan los datos en forma de archivos. Entonces, digitalmente, ¿cómo se guardan? En el file system, o sea, con el sistema. Si es Windows, si es Mac o si es Linux, cada sistema tiene su forma de guardar los archivos. La otra, archivos de texto. Archivos de texto son muy comunes, ya lo vimos en las prácticas. Un archivo plano o archivo de texto que se le llama. Vimos que hay varios archivos de texto que son, algunos son, los más comunes son los TXT, los archivos JSON, los archivos XML. De archivos de texto yo los manipulo, puede ser manualmente o con una herramienta. Otra forma de manejar información, las hojas electrónicas. Excel, Docs, perdón, está el sheet de Google, todo lo que tenga que ver similar a Excel. Hojas electrónicas guardan datos y guardan información. Entonces también son sistemas para eso. Y la otra, bases de datos. Entonces, bases de datos, uno diría, todas las anteriores son bases de datos porque guardan datos, son información, sino que según la definición que vimos ahora, bases de datos, yo les pido por si se me va el tiempo, todavía estamos bien, bueno, para que me avisen si se va a cerrar. Entonces, las bases de datos, manejamos datos en toda parte, pero bases de datos, según la definición de ahorita, vimos que era algo estructurado. Y cuando decimos que es estructurado, es que tiene ciertos elementos para corregirlo, para diseñarlo, para tener parámetros de gestión. Bueno, resulta que esos elementos de gestión de base de datos los conocemos todos. El file system, conocemos las carpetas, los archivos de texto, conocemos Excel y empezamos a conocer bases de datos que son más cosas más grandes que Excel. El Excel maneja una hoja, digamos por ahora que una hoja, pero Excel puede manejar varias hojas, pero independientes, entre comillas independientes. O sea, si yo borro una, no pasa nada en la otra, posiblemente, a no ser que estén relacionadas. Pero las bases de datos ya digamos que son un solo archivo, llamémoslo así, más adelante vamos a ver que no, pero es una base de datos, es un solo archivo que maneja 1000 tablas, 30 tablas, 15 las que usted necesite. Ahora, todo lo que es bases de datos requiere un sistema especial para gestionar. Cuando ustedes van a gestionar una carta, o sea, si hay una oficina de abogados y lo único que hacen es minutas y cartas, ¿cuál es la herramienta de ellos? El Word. Ellos matados todo el día hacen minutas, cartas, demandas, todo lo hacen en Word. Entonces el sistema de gestión para ellos, para las cartas, es el Word. Otro ejemplo, los contadores, un contador que empieza a trabajar dice, no tengo para comprar un sistema de contabilidad, pero yo sé manejar Excel y aprendí a manejar Excel.
Entonces la contabilidad, la nómina, el presupuesto, los balances, todo lo hace en Excel. Y es el mago y maneja una, dos, 20 empresas y todo en Excel. Entonces el sistema de gestión para él de su información, de sus datos es Excel. Listo, hasta ahí va. Ahora, el último ejemplo. Si yo voy a manejar, yo soy diseñador gráfico y manejo fotografía, diseño, retoques, transformaciones. Y yo todo eso lo hago ¿en qué? En Adobe. Entonces Adobe es mi sistema de gestión de mis datos gráficos. Ahora, vamos entonces ya después de los tres ejemplos, las bases de datos son sistemas de gestión que se manejan con un tipo de sistema especial que se llaman DBMS, como ven ahí, que es la sigla en inglés, dice Database Management System, y la traducción es Sistema Administrador de Base de Datos, o es un sistema para gestionar datos. Así como el Word maneja documentos, el DBMS maneja bases de datos. ¿Listo? Entonces aquí en el circulito está el DBMS y hay varias marcas de DBMS. Vamos volviéndonos familiares con eso. Un analista de datos es agnóstico a la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que a él no le importa la empresa, mi cliente, con qué base de datos está trabajando. Yo simplemente le pido un acceso, entro a esos datos, sea que esté trabajando con Oracle, con Mongo, con MySQL o con SQL Server. Yo tengo que tener la capacidad para mí es agnóstico. No es decir, es que allá trabajan con Oracle, yo no sé Oracle. No, vamos a aprender los conceptos generales. No vamos a ser magos ni en Oracle ni en SQL Server, pero los conceptos generales de cómo entrar a esos datos para que podamos acceder a ellos. Entonces, tengan la palabrita DBMS. Entonces, una palabra técnica, usted puede entrar a una empresa y decir, ¿y qué DBMS manejan acá? Puede que no lo entiendan. Pero usted también, hay una palabrita, no la coloqué ahí, que es muy común y se llama motor. Los DBMS vulgarmente se les dicen motores de bases de datos. ¿Un motor qué hace? Mover maquinaria. Un motor de base de datos ¿qué hace? Mover datos. Entonces también se le dice DBMS o motor de base de datos. Usted puede preguntar a una empresa, ¿qué motores manejan acá de bases de datos? Le van a decir, aquí manejamos SQL Server y las cositas pequeñas las manejamos en Excel. O van a decir, no, aquí manejamos Oracle. Ya les van a decir. Entonces, eso es empezar a identificar dentro de la terminología. Ahora aquí, ya con los DBMS, lo que hago yo es manipular esos datos. ¿Qué manejo? El sistema de archivos, archivos de texto, manejo la hoja electrónica y miren el simbolito que hay abajo es que una base de datos. Entonces, vamos allá. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. ¿Están vivos? ¿Me escucha alguien? Que me diga alguien algo. ¿Vamos bien? Sí, profe, hay alguien que tiene la mano levantada también. Sí, adelante. ¿Quién quiere preguntar algo? Profe, Hágale, man, tranquilo. Adelante, Jesús. tengo una consulta pues muy curiosa porque pues yo sé que todos, porque hay varios que son de SQL, pero todos tienen, porque hay MySQL, SQL Server, Listo. SQLite, pues, o sea, ¿qué diferencia uno de cada vez? O sea, todos siguen siendo bases de datos relacionales, pero ¿qué significan esas terminologías? Listo. Lo voy a contar aquí primero un ejemplo. Listo. Hablemos Listo. de vehículos, de automóviles. Entonces está el Renault, el Mazda, el Toyota. Listo. Todos los carros son distintos, tienen marca distinta. Pero todos tienen algo en común, ¿qué? Que todos tienen una cabrilla, tienen una caja de cambios, hablemos de carros mecánicos, todos tienen una caja de cambios, tienen algo común, pero hay algo que los diferencia, que uno lo ve a lejos, pues yo no conozco, el que conozca a lejos, ese es un Renault 4, y uno empieza uno a decir, ese es un Terios, y va otro a decir, ese es un Suzuki. Entonces, cuando uno dice algo, si es una marca u otra, uno ya intuye una cantidad de cosas. Es que son los Monteros, mejor el Terios que cualquiera. ¿Y por qué? Empieza a numerar una cantidad de características. Listo, entonces el SQL es algo común a todos. Es una sigla que quiere decir, lo vamos a ver más adelante, pero te lo adelanto, es Structure Query Language, que traduce lenguaje estructurado de consulta. Entonces el lenguaje es especial para hacer esto que veíamos ahorita, el CRUD. Ese CRUD se maneja con ese lenguaje que llama SQL. Entonces el SQL, varios motores de bases de datos manejan SQL. Y ese SQL es para las bases de datos que se llaman relacionales, que más adelante veremos eso. Entonces, muy importante la pregunta. Y mire que todos los va a ver, algunos, por ejemplo, Mongo. No, Oracle también maneja SQL.
Mongo no, Mongo ya es de otro tipo de tecnología. SQLite también es otro tipo de tecnología. MariaDB sí es con SQL, es base de datos de SQL. Y vamos a ver las diferencias. Pero muy buena la pregunta, ¿listo? Entonces, a uno le dice muchas veces la gente, ¿usted sabe manejar SQL Server? Y la gente en la universidad cree, ah, sí, yo sé SQL, lo sienta uno, y resulta que en las universidades manejan siempre lo gratis, Postgres o MySQL. En la Antioquia, en la Nacional, manejan mucho Postgres. Y MySQL también lo están manejando últimamente. Entonces, salen a las empresas y en las empresas se van a encontrar con SQL Server o con Oracle. Y van a ver que supuestamente cambia mucho, pero con los conceptos generales que nosotros vamos a obtener aquí es, como les decía ahorita, no nos va a importar cuál base de datos sea. Lo importante van a ser los datos y la estructura de datos que ellos manejan para nosotros captar esa información y poderla procesar. Muy bien, no sé si de pronto te sirvió un poquito ahí la explicación, Jesús. Bueno, continuamos acá. Bueno, ahora vamos a hablar de esta palabrita persistencia de datos. La vamos a volver a ver mucho más adelante cuando empecemos a ver otros temas más avanzados, pero por ahora esa palabrita aquí puede que no aplique mucho, pero se la voy a hacer saber para que sepan a qué se refiere. Listo. Entonces dice, van a encontrar esa persistencia de datos con diferentes de pronto definiciones, por ejemplo, coloqué acá en programación. Entonces dice, es la acción de preservar la información permanente guardada en un medio. Y uno diría, pues eso se sabe, pues guardo los datos en un disco, eso se sabe. Listo, por un lado. Pero dice de una manera permanente. Ah, permanente. Sí, porque es que muchas veces los datos anteriormente uno los guardaba y no era fácil recuperarlos. Entonces la persistencia hace referencia también a elementos de calidad de datos que son con la integridad. Ejemplo, usted va al cajero electrónico o no, va a la EPS, usted da su cédula y sale otro nombre. Repítame la cédula que la escribí mal. Y se llamaba Jesús Ceballos y dije Jesús Castro. Y la cédula vuelve a la digitar 3 veces y dice Jesús Castro, usted no es Jesús Castro. Entonces son cosas que empiezan a mirar. Entonces, preservar la información permanente, primero guardarla. Entonces, la persistencia de datos hace referencia a que la información se guarda. Recuerden que cuando nosotros creábamos una lista en Python, digitando por teclado para crear la lista, una vez cerrábamos el programa, la lista se perdía. Había que volver a decirle input, input. Eso es información volátil. Entonces, los registros que se manejan en las listas, en las tuplas, en los diccionarios, es información que usted la procesa y eso se pierde. Se pierde, eso no queda en ninguna parte. Entonces, ya vamos a ver que la persistencia de datos es cómo manipulo información yo en esas listas para que esa información quede guardada. Que yo apague la computadora el otro día, mire, y siga donde iba, o ahí está la información. Entonces, vamos allá. También para la persistencia dice, es para poder recuperar la información para que pueda ser nuevamente utilizada, reciclar. Puede ser redundante, pero tengamos esos conceptos y los teniendo claros. Mire que aquí tenemos 3 máquinas, un desktop, un smartphone y un portátil. ¿Qué está haciendo? Persistencia de datos. Yo subo los datos a la nube, los traigo y estoy jugando con ellos, no se me están perdiendo, ahí los tengo. Entonces, persistencia es que los datos sean íntegros, que estén guardados, que no genere yo un dato y al otro día le dé buscar y me traiga otro dato. Bueno, sigamos con la persistencia de datos, los 3 conceptos que aquí empezamos a ver la diferencia. Entonces, ¿qué es la memoria volátil? La RAM, la DRAM, la SRAM, varios tipos en realidad todas son RAM, pero tienen cualidades ya técnicas específicas. Entonces dicen, ¿qué pasa con la memoria RAM? Su contenido no se conserva cuando se apaga el dispositivo. O sea, apago la computadora y lo que había en la memoria RAM se pierde. ¿Qué pasa? La memoria RAM es un dispositivo que guarda información que pasa de un medio de información que sea persistente, ejemplo, un disco duro, una memoria USB, usted tiene la información ahí, pero ahí no trabaja, ahí está quietecita. Entonces, ¿qué pasa? La información pasa por el procesador, por el chip, y el chip, al procesarla, la va mandando a la RAM, y la RAM tiene posibilidades de manipularla dinámicamente. Y ahí es donde en la RAM se ejecutan todas las operaciones y las aplicaciones. Cuando usted abre el Word, la RAM se llena una parte con el Word. Cuando abre el Excel, se llena un pedazo con el Excel. Entonces, cuando tiene usted muchas aplicaciones abiertas, esa RAM se le llena y cada vez
va a ser más lenta. Por eso una máquina entre más RAM, más velocidad va a tener o más fácil procesamiento. Entonces, en la RAM es una memoria que cuando apago la computadora, inmediatamente el Word se baja, el Excel, lo que tenía prendido. Al prenderla, queda otra vez solamente el sistema operativo montado. Entonces, sirve la memoria volátil, es para ejecutar aplicaciones, para las operaciones del sistema operativo. Cuando el sistema operativo de la computadora prende y hay unos letreros negros que empiezan a mostrarse, todo eso está guardándose en la RAM. Y también para cargar unos datos. Resulta que cuando yo hago algoritmos o programas en Python con listas, colas, toda esa información queda guardada en la RAM. Pero apago la computadora y se pierde. Entonces eso es, la RAM es para hacer operaciones, digamos como un ayudante temporal, pero es muy ágil. Ahora, entonces decimos la palabra volátil, por eso, porque me pierde apenas apaga el dispositivo. Ahora, no volátil, lo contrario, dispositivos que guardan, o sea, ya dan persistencia a los datos, los mantiene ahí, con los equipos de cómputo apagados. Ejemplos, las cintas magnéticas, que así nosotros a veces creemos que una cinta magnética, eso es del pasado. Resulta que esas cintas magnéticas tienen mucha densidad de almacenamiento. O sea, en una cinta puedo guardarlo de 2 discos duros o 3 discos, dependiendo de la cinta también. Pero las cintas, por eso es que ustedes ven los grandes centros de datos en las películas, en otras partes, donde sacan unos cassettes con unas cintas, porque esas cintas guardan mucha información. Y hoy en día hay muchos centros de datos antiguos que la información valiosa todavía la tienen ahí. Entonces, memoria no volátil. Los discos duros, los discos flexibles, la USD, la micro SD, todo ese tipo de memorias que ustedes tienen es memoria que está guardando la información. Entonces, sepan diferenciar. Y hay otro proceso que llaman persistencia, el hosting. El hosting, ya ustedes de pronto lo han escuchado, es guardar la información, hospedar la información. ¿Dónde? En algunos lugares. ¿Dónde? En los PC locales, en sitios remotos, distintos de la empresa donde estemos, en los smartphones estamos guardando la información y en servidores en la nube. Entonces, persistencia es que yo pueda recuperar la información en cualquier momento. Entonces, mire que ya vamos viendo diferencias con esto. Y vamos a entrar aquí ya, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos a tratar de terminar esta. Les pido un favor, 10, 15 minuticos. Si se nos corta esta, pronto alguien me hace una señal. Yo estoy pendiente ahí que parece que todavía me faltan como 15 minutos, pero me avisan entonces. Entonces, sí, vamos a entrar aquí, los modelos de bases de datos. ¿Cómo te va, se va a terminar? Sí, Un minuto. un minuto, listo. Entonces voy a cortar y voy a pasarle el nuevo enlace. ¿Listo? Para que continuemos. Se vayan conectando para que continuemos acá. Bueno, estamos todos. Si se conecta alguien más, continuamos acá. Entonces, llevamos acá en modelos de datos. Ya saben que se nos está cortando la comunicación, aquí estamos trabajando entre todos, tanto ustedes como nosotros, a bajo costo, por eso no tenemos una plataforma que nos dé continuidad de 2 horas o más. En algún momento de pronto la conseguiremos, pero ya ustedes comprenderán entonces. Bueno, entonces vamos a entrar aquí a un punto, empezamos aquí a ver ya diferencias
con respecto a lo que en muchas partes dan bases de datos, y se los digo porque he visto en universidades que la materia de bases de datos es una locura. Yo no sé cómo a veces aprenden o a los trancazos, pero hay que tener fundamentación para eso. Entonces, dice, primero, modelos de bases de datos. Entonces, la palabra modelos empieza a ser para nosotros muy importante. Entonces, dice, Profe, no está compartiendo la pantalla. bueno, qué pena. Gracias. Yo la paro acá. Sí, no había caído en cuenta. Ahí está ya, me confirman por. Y ya está bien. Sí, ok, muchas gracias. Entonces dice, un modelo de datos es una estructura lógica. Una estructura, listo. Ya sabemos que cuando es estructura es algo que tiene cierto formalismo, que vamos a ver que no es complejo. Y es lógica, cuando hablamos de lógica es que tiene sentido esa estructura para nosotros manejarlo, listo. Y que adopta una base de datos. O sea, una base de datos ya cuando tenemos un modelo ya es algo que es estructurado, ya no es algo al azar como una hoja simple de Excel o una hoja de datos. ¿Listo? Y este diseño es lo que nos hace que sea fortalecido, es que tiene unas condiciones que nosotros lo vamos a llamar restricciones. La palabra restricciones uno cree que es como cuando le dicen a uno, está restringido el acceso a esta parte, es como castigar, ¿no? Aquí las restricciones son como normas que hay que cumplir para que la base de datos funcione bien. ¿Listo? Entonces, el modelo de base de datos es eso, es una estructura lógica que tiene datos, pero que tiene unas condiciones para manejar ese modelo, para que se comporte de una manera que queremos. Y hay unos elementos muy importantes que maneja ya un modelo de datos. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que hay muchos modelos. Entonces, vamos allá. En general, los modelos de datos que permiten almacenamiento de información, ya hablamos de eso, permiten organizar los datos. Yo ya empiezo a separarlos, a relacionarlos, a organizar los tipos de datos que va a manejar, todo eso. La otra, a nivel general, permiten el acceso a un conjunto de datos, a todos los conjuntos, restricciones, seguridad, niveles, control de acceso a esos datos. Y a la pregunta que decía Jesús ahorita, entonces, por lo general todos traen un lenguaje de consulta y manipulación de datos. Entonces ahí donde la palabrita SQL es el sublenguaje de manipulación de datos que tienen esas marcas que decía SQL Server, MySQL, todas las que tienen esa denominación SQL, es eso. Para ellos el lenguaje es SQL, pero mire que aquí en general cualquier base de datos que usted aprenda, entonces usted puede buscar en esa base de datos cómo guarda los datos, cómo la administra, cómo es la organización, cómo es el acceso a esos datos y qué lenguaje maneja este modelo de datos. Entonces así allá vamos. Ahora, algunos modelos de datos, de bases de datos acá, no son todos, de hecho hay más de los comunes son 3 o 4, que les voy a decir cuáles son, pero en general, para que vayan mirando ustedes qué tipo de bases de datos hay. Entonces hay uno que se llama jerárquico, vamos a hablar ahorita de 3 nomás, el otro red, el otro relacional, otro orientado a objetos, también vamos a ver un poco de esos más adelante, a mencionarlo. Archivo invertido, vamos a ver que los archivos invertidos, mencionarlos simplemente, son modelos de datos. Un archivo invertido, se los digo así una vez, si ustedes leen los libros, un libro de, digamos, de física, ustedes ven que en la página inicial hay un índice y ese índice al frente tiene el título y al frente tiene el número de la página. Esos índices se manejan en sistemas de información, entonces hay tablas especiales que los llaman archivos invertidos, pero en realidad son tablas de índices para mejorar las búsquedas, como hace uno con un libro. Uno en un libro ve el índice, mira que está en la página 52 y ¡pum! Se va directo a la 52. Entonces son para eso. Hay otros modelos de archivos planos, modelos multidimensionales que utilizan una tecnología que se llama OLAP, y que las bases de datos ya no son planas de 2 dimensiones, o sea, como en Excel que son filas y columnas, sino que son cubos, o sea, múltiples dimensiones. Y uno lo menciona cubos, un cubo es de 3 dimensiones, pero en realidad uno puede manejar en bases de datos de ese tipo, digamos, cubos de 30 dimensiones, hasta donde puede llegar uno. Ya se enreda, se vuelve complejo, pero es posible hacerlo. Entonces, multidimensional ya no es una hoja plana, sino que tiene datos en profundidad. ¿Cómo será eso? Ya después miraremos cómo es. Bueno,
Y hay otro que llaman bases de datos no SQL. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, sí, señor. Ok, ahí, Sí, perfecto. profe. Bueno, y otros modelos de bases de datos no SQL. Entonces, mira, la pregunta otra vez de Jesús, la que decía ahorita. Había unas que tenía SQL y esta, entonces ya una dice que no SQL. Entonces, unas sí y otras no. Y resulta que esas SQL son entre comillas, de años recientes. Entonces son para manipular datos gráficos, datos de multivalor, que después vemos qué es eso, y para manejar documentos, y para manejar aplicaciones rápidas. Hoy es muy necesario hacer aplicaciones rápidas que capturen datos con los móviles, no como hace años que nos demorábamos 3 meses diseñando una base de datos y después empezar a programar. Entonces, el objetivo de esto es que sepan que hay muchos tipos de bases de datos y que vamos a profundizar en algunas, al menos en la parte teórica, una profundidad más o menos básica para comprender de dónde viene todo. Bueno, ahora, dos modelos de bases de datos. Entonces allá seguíamos. El primero es jerárquico. ¿Entró alguien ahí? Vamos a mirar. ¿Quién está tratando de ingresar? Aquí. Oye, ahí está Jesús. Listo. Entonces, Jesús que acaba de entrar, fíjense la última línea que dice no SQL. Ahorita hablamos de SQL, aquí decimos no SQL, otras bases de datos que ya no trabajan SQL. Entonces tienen otro tipo de metodología para las operaciones de guardar, eliminar, consultar información. Entonces vamos a ver eso. La primera, jerárquico, vamos a verla acá. Pero la estructura jerárquica, esto lo vamos a ver así a nivel de teoría, después más adelante empezamos a ver cómo se puede trabajar. Dice modelo jerárquico. Entonces miren esa gráfica, es como, si ustedes lo ven, eso parece un organigrama, lo que hizo en las empresas, y lo de entrar. Pero en realidad eso es un árbol. Y ese árbol tiene una jerarquía, por eso el modelo se llama así. O sea, yo no puedo brincarme de ese tercer nivel, del primer cuadrito, no sé si ven el apuntador acá, si lo ven, el apuntador. Sí, profe. Sí. Bueno, exacto, de este cuadrito, yo no me puedo brincar de ese cuadrito directamente a Chill 2, a este grande acá, no lo puedo hacer. Entonces, el nivel de datos jerárquico es eso, es guarda una jerarquía. Entonces, una estructura que los datos son organizados en forma de árbol y siempre va a haber un nodo superior como mínimo. Y de ese nodo superior lo vamos a llamar raíz y de ahí van a depender los nodos hijos. Y yo para acceder a un nodo raíz tengo que hacer un recorrido frecuencial. Si voy a pasar de este dato acá a este chill 2, yo no puedo pasar directamente, sino que tengo que subir al padre de él. Y si este tiene padre, subo al padre de él y empiezo a descender hasta que lo encuentre. Y hay algoritmos especiales para saber cómo los encuentro. Que cuando lo encuentre, pare, pero hay forma de analizar la información. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que cada nodo de esos es o un registro, una fila de datos o una tabla de datos, una tabla completa. Entonces, aquí van a haber ventajas y desventajas. Entonces, lo que vimos ahí, para ir de un lado a otro, tengo que escalar por el padre o descender de los padres. El acceso a la información, se debe seguir la ruta a través de la jerarquía, lo que les decía, lo que les acabo de decir, ya ustedes lo leen bien, de padre a hijo o de hijo a padre, pero no puedo pasarme de un hijo a un hijo, al hijo de otro padre. Listo. Esta metodología se utiliza y es muy importante. Con esto ve que los magos de Google crearon el motor de búsqueda y con eso se revolucionaron en los árboles de grafos y árboles que utilizan algoritmos de búsqueda especializados. Entonces, este es un árbol. Un árbol tiene siempre esta jerarquía, como la ven ahí. Un grafo es algo similar, pero no tiene jerarquía. Un grafo son datos que puedo atravesarme de cualquier lado a cualquier lado. Es un grafo real, ¿cierto? Un árbol es el que tiene jerarquía, por eso este modelo se llama jerárquico. Y entonces hay unos algoritmos especiales. Cuando yo hice un curso en el Meet pues, virtual, uno empieza con matemática más o menos pesada. Y dentro de esos cursos hay una clase, casi que dos clases se van, o una, digamos que una, de 2 horas, casi 2 horas, solo en explicar el algoritmo del BFS o el DFS. Que uno cuando los ve, porque los ven detallados, dan ejemplos en qué consisten, son algoritmos de cómo recorro yo esos árboles, cómo voy de un lugar a otro para llegar de una manera más óptima.
porque no son tres niveles como hay acá, sino que pueden haber muchos niveles, pueden tener muchos datos, cada vez va a haber conflictos. Entonces hay algoritmos. Y hay un tipo de árboles especiales que se llaman binarios. Este árbol no es binario, porque este árbol, el nodo principal, tiene dos hijos, está muy bien, ¿cierto? Ese es binario, está ahí. Pero el nodo segundo, este que dice child one, número uno, tiene tres hijos, ya esto no es binario. Entonces hay un tipo de árboles que llaman binarios que solamente cada padre puede tener dos hijos. Entonces un tipo especial de árbol, son árboles binarios y tienen algoritmos que están definidos, pero uno los implementa. Uno hace años, cuando no existía internet en la universidad, a nosotros nos daban la teoría, cómo funcionaba eso, invente usted el algoritmo y teníamos que hacer el algoritmo y lo hacíamos. Y después resulta que esos algoritmos existían, ¿cierto? Entonces lo implementamos ya en los lenguajes de ese tiempo. Entonces hay tres tipos de recorridos generales que se hacen en los árboles binarios que se llaman inorden, otro preorden y otro posorden. Ustedes los van a encontrar. Recorrido de un árbol binario en preorden. Van, es un ciclo, unas condiciones, cómo funcionan, los límites donde llega el padre, se devuelve. Eso lo van a ver. Entonces, con este más o menos esta pequeña introducción ya hay un tallercito para que vean eso. Y este donde dice BFS y DFS son algoritmos también para implementar búsqueda. Con estos algoritmos fue que se implementaron las primeras versiones de Google para buscar, para poder acceder a montones de información. Entonces, jerárquico. Vamos al segundo modelo de datos, y acá terminamos, y es el modelo de datos en red. Entonces, en red, mire que también hay niveles, aparentemente, pero dice, el modelo en red es una estructura en la cual cada registro es un nodo que está conectado a uno o más nodos mediante enlaces. Aquí, ¿por qué se llama red? Porque yo ya puedo tener el enlace donde lo necesite. Entonces, me voy a obviar que aquí tendría que pasar por todos los lados, ¿cierto? Uno por uno hasta llegar al padre y después bajar. Aquí me puedo ir directamente de una parte a otra, ¿cierto? Entonces eso tiene implicaciones. ¿Qué implicaciones puede tener? Es más directo, sí, llego más rápido, más flexible. Pero la otra es que cuando yo tengo muchas relaciones de todos para todos los lados, eso se vuelve una locura, la gestión, la administración. Entonces hay pro y hay contra. En el documento de Word que yo les paso, les voy a pasar ahí, hay unas cositas más detalladas ahí para que lo lean también. Entonces dice características, solamente coloqué dos, porque ya tengo en el documento varias para que las tengan. Entonces dice flexibilidad en la organización de los datos, porque tengo acceso más directos. Listo, pero hay mayor costo. El tiempo de respuesta es más alto y la complejidad del diseño, porque ya uno tiene tantos enlaces que esos enlaces hay que administrarlos. Entonces llegamos a ver que eso se vuelve una red, se vuelve una malla, una telaraña, entre comillas, incontrolable. ¿Cierto? Pero hay métodos también para manejar las redes. Entonces, otro modelo de datos, estoy hablándoles de la historia de las bases de datos, pero en las universidades esto no lo mencionan en muchas partes. Estos modelos dicen que esto ya está pasado y resulta que estos son la base también de algunos algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, y llegamos a este, que es muy común hoy en día en las compañías. Entonces dice modelo de bases de datos y el modelo relacional. Recuerda que ahora hablamos de la teoría de conjuntos. Entonces, la teoría de conjuntos hizo posible que el modelo de datos relacional se basara en eso. Entonces, la teoría de conjuntos brinda las bases al modelo de bases de datos relacionales. Este dibujito que ven acá, hagan de cuenta cada cosita de esas, una bolita de esas de conjunto que tenemos, y esas líneas son relaciones entre conjuntos. Esa línea quiere decir X tal que X pertenece a, pero aquí lo vamos a llamar de otra manera. Entonces esto ya es una base de datos relacional y dice, se toman conjuntos de datos cada uno y se realizan operaciones entre ellos. ¿Qué hacíamos con los conjuntos? Unión, intersección, diferencia. Lo mismo hacemos acá. Entonces esas uniones, intersecciones ya se hacen de otra manera, en algunas cosas tienen nombre diferente, pero se hacen esos elementos. Cogemos conjuntos y hacemos operaciones con eso. ¿Por qué resolvieron las bases de datos relacionales? Revolucionaron la tecnología. Porque las otras no estaban fundamentadas científicamente, estas dos, la red ni la relacional, ni la jerárquica. Tenían fundamentos matemáticos, pero no estaban tan sólidos, mientras que la teoría de conjuntos es una teoría tan sólida que nos la enseñan nosotros desde la escuela. Entonces se basaron en eso para crear bases de datos. Algunas características es flexibilidad en la organización de los datos, ya uno empieza a verlo más claros, mayor costo, ojo, el tiempo de respuesta es mayor y la complejidad de diseño. ¿Cierto? Estas son de las anteriores, se me quedaron ahí, pero esas son para
Yo las voy a borrar aquí una vez que las características las vamos a ver más adelante. Y aquí ya vamos a terminar con esto. Entonces el modelo relacional, entonces tenemos modelo en red, perdón, el jerárquico, el red y el relacional. Ahora sigue el taller. Entonces el taller está en el documento, os lo voy a mostrar acá rápidamente para que lo vean qué es lo que hay que hacer y continuamos. Listo, entonces muchas gracias. Antes de que se me vayan, voy a mostrarles el taller acá. Les voy a pasar enseguida la tercera lectura que pensé que iba en la primera. Ah, no, el taller lo tengo es acá. Ese es. Entonces este documento corresponde al tema que vimos hoy. Puede ser extenso, péguense la leidita por términos que les interese. Esta parte de lo que vimos ahorita, la mayoría, con un poco de más detalle para que revisen. Yo aquí uno del trabajo grande que estamos haciendo es tratar de documentar todo para que nos quede un paquete. Recuerden que uno de los objetivos aquí es que en algún momento armemos un equipo de trabajo entre todos ustedes y nosotros y que haya un material de referencia y un material propio. Si alguien en algún momento dice, yo le hablaba con algunos de ustedes esta semana y se lo digo, a ustedes los que no están. Les digo, por ejemplo, cuando trabajemos en ciencia de datos y hay que dar una formación o algo, listo, yo le digo, Jesús, ¿le interesa especializarse en pandas? Y me dice Jesús que sí, listo. Entonces el día que vamos a dar un taller y lleguemos acá al módulo de pandas, Jesús colabora en estas 4 horitas, ¿cierto? O David nos va a colocar con un PAI. Ah, listo, entonces David trabajó, estudió bastante con un PAI. Entonces, ¿dónde está? Va a tener el conocimiento, pero vamos a tener las guías acá, y eso es lo que tratamos. Entonces, que haya un material más o menos consolidado, que tenga una línea así como lo vimos en el contenido de la vez pasada. Bueno, entonces, aquí están lo de los tipos de bases de datos, está un poco de historia, unas páginas muy básicas, pues hay que lo vean. Aquí una palabrita que quisiera mostrársela, se me fue, la acabé de ver, esta COBOL. No sé si se las mostré algún día. COBOL, esa fue de las primeras experiencias que tuve con programación. Es un lenguaje de programación muy viejo. De hecho, fue como el tercer lenguaje de programación comercial. Hoy en día se utiliza y como fue de los primeros, es un lenguaje que se utiliza en el 80% de las aplicaciones de misión crítica que hay en la banca mundial están hechas en COBOL. Entonces, la persona que aprenda COBOL hoy, yo hace más de 20 años que no trabajo en COBOL, por ahí 25 años o más, si ustedes trabajan en COBOL, se vuelven expertos en COBOL en 1 o 2 años, o en menos de 2 años, en 6 meses, lo aprenden, ustedes tienen trabajo asegurado y trabajan es para empresas que le trabajan a la banca. ¿Cierto? Entonces, miren ahí un poquito la historia, qué quiere decir esas cositas, cosas muy básicas. Hay una pequeña resumen acá de la evolución en estos datos. Habla un poquito de las bases de datos jerárquicas similar a lo que miramos muy básico acá también. Si les quieren profundizar de la historia o mirar un documento, lo hacen. Aquí hay un poquito más de detalle en las ventajas y desventajas que tiene cada una. La jerárquica y la red también. La base de datos en red, mismos que se conectan de otro lugar a otro, ventajas y desventajas. Hablamos un poquito de las relacionales, que ya aquí aplican la teoría de conjuntos porque es importante, les dicen. Es como un resumen que es complementario de lo que hicieron. Algunas referencias acá, si quieren consultar, hay muchos, ya saben, en internet, es tener el título del tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en el taller? Se los dejo para que hagamos esto. Entonces dice taller 0, la idea es acompañar cada cosita con un taller. Aquí la experiencia la vamos cogiendo en los talleres, entonces es muy bueno que si los hagan y si tienen dudas, pues llaman o vienen aquí si pueden. Entonces, primero, consultar 6 bases de datos, o sea, 6 DBMS, SQL y no SQL, consulten cuál. Meten a la página, ojalá se metan a la página oficial y lean un momentico, miren el pantallazo que ofrecen, cuál es el logotipo de ese DBMS, a que vayan identificándolo, ¿cierto? Así como decía Jesús ahorita, porque unos dicen SQL y casi todos que es la diferencia de lo que es símil. Entonces es muy bueno que vayan leyendo, vayan familiarizando con eso, con conocerlos, listo. La otra, consultar 3 sistemas de hoja electrónica, una Excel, busquen otras 2 marcas, que hay muchas, no creo que hay 2 o 3 nomás, no, hay muchas. Entonces, 3 marcas de hoja electrónica, ojalá ingresen a esas páginas, puede ser la de Google, la de Microsoft, y busquen otra, y comparan qué es lo que tienen de similar y qué tienen de diferente. Van a darse cuenta que
Las hojas electrónicas hay por ahí un 90% de similitud, pero unas tendrán, por ejemplo, las últimas versiones de Microsoft ya traen incluidas funciones de inteligencia artificial, pero entonces para que miren. Y la otra, esos algoritmos de búsqueda que vimos allá de los árboles, entonces dice consultar el algoritmo DFS. Eso traduce Deep First Search, búsqueda de primero en profundidad. Entonces, lo pueden buscar en varias partes. Yo aquí coloqué uno de tantos enlaces. Listo. En este enlace de acá, aquí dice implementarlo en Python. En realidad el algoritmo ya está hecho. Pero es muy importante que miren la teoría, cómo le dibujan un árbol allá, le dicen cómo funciona, cómo busca de un lado a otro. Analícenlo. En este enlace está, y ahí mismo está el código. Traten de implementarlo en Python y traten de ejecutarlo. Puede que les tenga problemas, puede que no, pero lo importante es analizar el código para que empiecen a mirar elementos que ustedes ya conocen de Python. Ya lo que toca aparte de Python es aprender algoritmos especiales, no volvernos expertos en algoritmos, pero empezar a leer programas y mirar qué hacen los programas para empezar a entenderlos. Que dice import y un nombre raro, ya sabemos que el import es un módulo, listo, entonces, ¿qué hará ese módulo? Investiguemos, entonces, peguen en la leyita de ese algoritmo que es muy importante. Ahora, dentro de ese video, dentro de ese mismo tema, el DFS, miren un video. Aquí hay una sugerencia, pero hay varios, ¿cierto? Muy buenos, hay unos muy corticos de 5 minutos, 7 minutos. Les cuento que yo cuando hice ese curso, el DSF, duró como 3 horas, que estaba partiendo dos videos. Pero era pura matemática ya avanzada, pues que no llega el caso aquí, pero es muy importante que al menos lean esto para que empiecen a mirar cómo es que funciona eso internamente. Eso no lo vamos a hacer de lleno todos, pero si alguien en algún momento le da por empezar a crear algo nuevo o a interactuar, a cambiar los algoritmos de inteligencia artificial que nos ofrecen los grandes, podemos trabajarlo con esto. Pues ahí está, no sé si fueron dos videos que copié, creo que sí fueron dos videos que copié. Entonces ya les voy a pasar este material, les paso la lectura también de la historia de la inteligencia artificial y terminamos ahí. No sé si tienen alguna pregunta o qué les pareció, vamos como avanzando o han cogido conceptos. Y tengo una pregunta. Vamos a ahondar como en profundidad la parte de algoritmos, porque creo que es importante para la parte de inteligencia artificial. Pero algoritmos de inteligencia artificial, claro, sí, o sea, algoritmos en general, no, o sea, los algoritmos en general que se ven en todas las carreras, en todo eso, no. Pero sí vamos a mirar, claro, es que lo importante del ejemplo de Machine Learning pueden haber 10 algoritmos especiales, vamos a ver 3 o 4, ¿cierto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el algoritmo de regresión, el de clustering y otro, el supervector matching, supervector graphic, vectorial. Y vamos a mirar cómo funciona. Eso es hacer los dibujitos de cómo funciona más que el algoritmo, porque si uno sabe cómo funciona, ya uno va a implementar el algoritmo. Y hay herramientas para implementarlo, pero a usted, si le dicen implemente un algoritmo con una función, usted la hace, le pasa los parámetros, pero usted no sabe qué está haciendo. Y hay que conocer cómo funciona determinado algoritmo, así sea a noción general, para saber, cuando yo vaya a hacer un algoritmo de Machine Learning, cuando vaya a hacer un análisis de datos, cuál algoritmo voy a utilizar de los que me ofrece la herramienta. Entonces, sí, Juan Pablo, vamos a ver, claro, algunos de los métodos de Machine Learning. Listo, bro, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces les voy a pasar el material, hagan juiciositos que yo sé que ahí vamos despacio, a veces es duro, pues así, pero ya saben que si alguna duda tienen, aquí vamos a seguir y ahí es avanzar con esto. Entonces les agradezco mucho, muchachos, que tengan feliz noche. Feliz noche, Plinio. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.